Tratados, acuerdos, declaraciones y alianzas. Porque el nombre del documento podría importar más de lo que parece. En el 94 un país entregó el tercer arsenal nuclear más grande del planeta a cambio de una promesa escrita en papel. Nadie le explicó en ese momento que la palabra elegida para ese papel ya definía cuánto valía esa promesa. En el 94 Ucrania tenía en su territorio el tercer arsenal nuclear más grande del planeta, heredado de la desintegración de la Unión Soviética, cerca de 1900 ojivas nucleares. En ese mismo año, Ucrania aceptó entregar todo ese arsenal a cambio de un documento firmado en Budapest por Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, que prometía respetar su soberanía, su integridad territorial y no usar jamás la fuerza contra ella. Ese documento se llama oficialmente Memorando sobre Garantías de Seguridad. No se llamó tratado y esa diferencia de nombre, que en su momento pareció un detalle burocrático menor, resultó tener consecuencias que se hicieron evidentes 20 y 28 años después. La mayoría de las personas usan las palabras tratado, acuerdo o declaración y alianza como si fueran sinónimos intercambiables. El derecho internacional no lo son. Cada uno implica un nivel distinto de compromiso legal real, y esa diferencia, casi siempre invisible para el público general, termina siendo la que decide si una promesa entre países se cumple o se queda en el papel. Hoy vamos a recorrer esa diferencia, que es legalmente un tratado, que es un acuerdo, y por qué no siempre pesa lo mismo. De nuevo, que es una declaración, porque es un nombre, entre otros puntos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el documento que regula a su vez cómo se debe fusionar todos los demás documentos internacionales, define un tratado como un acuerdo internacional celebrado escrito entre Estados, regido por el derecho internacional sin importar cómo se lo denomine formalmente. Ese último detalle es importante. Legalmente, lo que convierte un documento en tratado no es una palabra que lleva en el título, sino más bien sería la intención real de las partes en crear obligaciones jurídicas vinculantes entre sí. Un tratado, una vez ratificado según el procedimiento interno de cada país, en muchos casos con aprobación parlamentaria, genera lo que el derecho internacional llama pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. Un país que incumple un tratado ratificado no solo rompe una promesa política, incurre en una violación con consecuencias jurídicas reconocidas internacionalmente, aunque el mecanismo real para exigir ese cumplimiento será la práctica de la voluntad política de más estados. Ese proceso de ratificación formal que en muchos países pasa por el Congreso o bien el Parlamento no es un simple trámite, es precisamente lo que le da al tratado su peso, comprometer al Estado completo, no solo el gobierno de turno que lo firmó. La palabra acuerdo se usa en la práctica diplomática de manera mucho más flexible que tratado. Muchos acuerdos internacionales son, en esencia, tratados en todo menos en el nombre y generan obligaciones igual de vinculantes. Pero hay una categoría particular que vale la pena distinguir: los acuerdos ejecutivos firmados directamente por el gobierno de turno, sin pasar por ratificación legislativa completa que exige un tratado formal. Esa diferencia procesal tiene una consecuencia práctica enorme. Un acuerdo ejecutivo puede entrar en vigor mucho más rápido que un tratado, pero no necesita el respaldo del Congreso o bien de un Parlamento. Pero por esa misma razón puede ser mucho más fácil abandonar cuando cambia el gobierno que lo firmó, porque nunca comprometió al Estado en su conjunto, solo a la administración que estaba en el poder en ese momento. Ese patrón se ha visto, por ejemplo, en distintos acuerdos climáticos y comerciales internacionales de las últimas décadas, donde un cambio de gobierno fue suficiente para que cada país o para que un país entrara o saliera del compromiso sin necesitar ningún proceso legislativo adicional, algo que sería mucho más difícil de revertir si ese mismo compromiso hubiera tomado la forma de un tratado ratificado. De las cuatro categorías que se refirieron, la declaración es probablemente la que genera más confusión en un público general, porque su nombre suena solemne, definitivo, cuando legalmente suele ser la más débil de todas. Un ejemplo más claro es el que se cita en el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea de la ONU en el 48.
Es sin duda uno de los documentos más influyentes de la historia moderna, sin embargo, como declaración no fue diseñada originalmente para ser un tratado vinculante en sí mismo. No crea por sí sola obligación jurídica directa que sí crea un tratado ratificado. Con el paso de las décadas, muchos de sus principios terminaron incorporándose a tratados posteriores, que sí son vinculantes, o se transformaron en lo que el derecho internacional llama costumbre internacional. Una forma que, de tanto ser respetada y repetida por los estados, adquiere fuerza obligatoria aunque nunca haya sido ratificada formalmente. Pero ese proceso tomó años y ninguna declaración lo garantiza de manera automática. Esto no significa que las declaraciones no sirvan. Cumple un papel real, fija la aspiración compartida, marcan dirección moral y política y muchas veces son el primer paso hacia un tratado vinculante posterior. Lo que no hacen por sí solas es obligar legalmente a que nadie de la misma manera, legalmente a nadie de la misma manera que un tratado ratificado. Una alianza militar es, por otro lado, un tratado de compromiso específico y particularmente serio, defensa mutua ante un ataque armado. El ejemplo más citado de este artículo es el quinto tratado del Atlántico Norte, el documento fundacional de la OTAN. Establece que un ataque armado contra uno de sus miembros en Europa o América del Norte será considerado un ataque contra todos ellos. Este artículo se invocó en toda la historia de la organización una sola vez, el 12 de septiembre del 2001, un día después de los atentados en Estados Unidos. Bueno, también convocaron unas reuniones posteriormente, pero como que nadie respondió. Y no fue hace tan poco tiempo. Hace tanto tiempo en realidad. Pero incluso el compromiso más serio de todo este video tiene límites que vale la pena conocer. El texto no obliga a una respuesta militar automática. Cada país miembro se compromete a tomar la acción que considere necesaria, incluyendo el uso de la Fuerza Armada, pero decide por sí mismo cuál es esa acción. Ese compromiso aplica exclusivamente a los países miembros, no a países socios o aliados cercanos que forman parte de la alianza. Esta última limitación no sería un detalle menor. Es de hecho la razón concreta por la que un país activó jamás el artículo quinto en relación con Ucrania. Por más cercana que sea su relación con la OTAN, Ucrania nunca fue un miembro formal de la alianza. Y el compromiso de defensa mutua por diseño nunca se extendió a su territorio, aunque igual están colaborando y trabajando para responder con Ucrania hoy en día. Con las 4 categorías ya claras, volvamos al memorando de Budapest del 94. Las investigaciones sobre el proceso de negociación sugieren que la elección de la palabra memorando y de la expresión garantía de seguridad en lugar de compromiso de defensa formal no fue causal. Un tratado de defensa real comparable al artículo 5 de la OTAN había adquirido al lado de la estadounidense la aprobación de 2/3 del Senado, algo políticamente muy difícil de conseguir en ese momento. El resultado fue un documento donde las potencias firmantes se comprometían a consultarse en caso de que surgiera una situación que pusiera en duda esos compromisos y una redacción notablemente más débil que la que cualquier tratado de defensa formal. Ucrania, del otro lado, entregó un arsenal nuclear real verificable a cambio de un documento cuya fuerza legal para varios especialistas en derecho internacional nunca fue equivalente a una garantía vinculante en el sentido estricto del término. Del 2014, con la anexión de Crimea, en el 2022, la invasión a gran escala, esa distinción que en el 94 pudo parecer un tecnicismo diplomático, se volvió imposible de ignorar. No existió un mecanismo automático de aplicación, porque el documento nunca estuvo diseñado desde el principio para tenerlo. Y este no es un caso aislado de un país que fue engañado por sorpresa, es el ejemplo más claro y mejor documentado exactamente del fenómeno que refiere a la diferencia entre las cuatro categorías. No es solamente un tema de semántica. Es, en los casos más extremos, la diferencia entre un compromiso real y una expresión de buena voluntad sin ningún mecanismo para que se pueda cumplir. Bueno, una breve historia para hacerlo. Estas historias son más que nada con un fin pedagógico. En un pueblo cercano a una frontera, un hombre guardaba en el cajón de su familia guardaba los documentos más importantes, las escrituras de la casa, las partidas de nacimiento, una copia de un tratado internacional que su país había firmado años atrás, junto a varias potencias extranjeras. Se lo mostraba a sus hijos de vez en cuando con cierto orgullo. Mientras exista este papel, estamos protegidos. Las potencias más grandes del mundo lo afirmaron. Sus hijos crecieron,
con una certeza tranquila de fondo, casi sin pensar en ella, de la misma forma en que uno no piensa todos los días en el seguro de la casa, sabiendo que está ahí, guardado por si algún día hace falta. Años después, cuando la amenaza que ese documento debía prevenir finalmente llegó, el hombre, ya mayor, sacó el papel del cajón y volvió a leerlo, línea por línea, buscando la palabra exacta que le había dado tanta tranquilidad durante tanto tiempo. Encontró la palabra consultas, encontró la palabra garantías, no encontró la palabra en el fondo que siempre había asumido que estaba ahí, defensa. Bueno, si bien esta historia no es real, la sensación que describe en realidad podría quizás tener alguna implicancia más allá. Le pasó con variaciones a generaciones enteras de personas en distintos países que depositaron una confianza real y cotidiana en documentos cuya letra chica, escrita por diplomáticos, años antes de que esas personas nacieran, terminó definiendo sin que ellos supieran cuánta protección realmente tenían. Los segmentos anteriores se explicaron la diferencia técnica o alguna referencia respecto a lo que es un tratado, un acuerdo, una declaración o bien una alianza. Esta historia es un recordatorio de que esa diferencia técnica no vive solamente en los libros de derecho internacional. Vive también en el cajón de una casa, en la tranquilidad de una familia, en la confianza de una palabra sin saber exactamente qué peso legal tiene esa palabra. Es importante decir que no todos los especialistas en relaciones internacionales ven esta jerarquía de compromisos como un problema que haya que corregir. Algunos sostienen que esa flexibilidad, aunque genere casos dolorosos como el de Budapest, cumple una función necesaria. El argumento central es este. Si todo el compromiso internacional tuviera que tomar la forma más fuerte posible, un tratado con ratificación legislativa completa, muchos países directamente se negarían a comprometerse en absoluto en temas sensibles. Porque el costo político de ratificar un tratado formal es mucho más alto que el de firmar un acuerdo o bien una declaración. Bajo esta mirada, tener distintos niveles de compromiso, desde la declaración más aspiracional hasta el tratado más vinculante, no es una falla del sistema, sino lo que permite que exista siquiera ciertos consensos internacionales sobre temas donde un compromiso más fuerte sería políticamente imposible de lograr. También señalan que las declaraciones del acuerdo no vinculante, aunque no sean exigibles legalmente, sí tienen un costo político real cuando se incumplen. Ningún país quiere ser visto de manera reiterada como alguien que no respeta su palabra. Incluso cuando esa palabra no lo obliga jurídicamente, ese costo reputacional, dicen, es un mecanismo de cumplimiento real, aunque menos formal que un tribunal. Exigir siempre el nivel máximo de compromiso legal podría significar, en varios casos, que esas promesas ni siquiera llegaran a firmarse. Tratados, acuerdos, declaraciones, alianzas. Cuatro palabras que en el lenguaje cotidiano suenan como sinónimos. Y el derecho internacional real representan cuatro niveles de compromiso completamente diferentes. Un tratado ratificado compromete a un país entero más allá de quien gobierne. Un acuerdo ejecutivo puede desaparecer con el próximo cambio de gobierno. Una declaración fija una aspiración, pero no obliga por sí sola, y hasta la alianza militar más sólida del mundo tiene límites de membresía y de automaticidad que pocas veces se explican con claridad. Entender esa diferencia no convierte a nadie en un cínico de la diplomacia o alguien que no se hace cargo o rehacer lo que tiene que hacer. Lo convierte en alguien capaz de leer un titular sobre un nuevo acuerdo internacional y hacerse la pregunta correcta antes de sentir alivio o alarma. ¿Qué tipo de documento es este? Y realmente, ¿qué obliga a cumplir? Quizás pueda ser una pregunta que podría ser aburrida. Y fue exactamente lo que en el 94 había cambiado quizás la historia de un país entero o también de varios países que se han repercutido por esta crisis que ha ocurrido y estos conflictos y diferencias que han habido entre distintos aliados o distintos puntos del globo, que hoy en día algo que pasa en un lugar afecta directamente a otro. Está demasiado interconectado todo. ¿Consideras que de acuerdos que se han tomado por parte de tu propio país o en relación a lo que ha hecho la comunidad internacional deberían ceñirse con un parámetro en donde se pueda lograr el generar una base para que las personas realmente puedan estar protegidas?